Miren que esto de cuadrar todos los asuntos es complicado, pero ya estuvo. Muy bien. Perfecto. Veo aquí que dice que hay 10 personas. O sea, estamos incluido yo, me imagino. Personas. Estamos 14, profesor, incluido. 14. Ah, bueno, muy bien. Muestra a ver. Voy a voltear esto así para tomar una foto. Bueno, entonces vamos a ver. Según la lista que tengo yo acá, los que están incorporados en este momento a la llamada, están Esmeralda Guzmán, Fidel Pilar Barbosa, Camilo Torres, Valeria Neira, Carlos Alberto Torres, Michelle Abugavara, Winston Mateo Díaz, Santiago Andrés, John Quintero, Yilder Giovanni Cárdenas, Santiago Oviedo, Valeria Castellanos y Héctor Javier Pulido. Bueno, muy bien. Perfecto. Ahí puedo ver cómo se hace para verlos a todos. Bueno, esto es todo un aprendizaje muy interesante. Veo aquí a Carlos Alberto Torres García. Lo veo en cámara. Esto está magnífico. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, profesor, ¿cómo está usted? Bueno, entonces, a ver aquí cómo hago para... Profesor, hay una manera en que nos puede ver a todos. Dime. Carlitos. Si ustedes ven en la parte inferior, al mover el mouse, se habilita una banda blanca. En el costado derecho encuentra 3 puntos. Al picar sobre los 3 puntos, va a encontrar una opción que dice cambiar diseño. Ahí al cambiar diseño, al picar, en la parte inferior va a encontrar una opción que dice mosaico. Ahí le vamos a salir todos en clase, a excepción de su cámara. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver si puedo lograrlo. Lo que pasa es que yo estoy en este momento no en un computador, sino en un celular, porque no tengo activo el computador. Entonces me toca a través del celular. Pero bueno, yo los veo aquí como en una pantallita. Vamos a ver si esto se puede. No. Bueno, yo puedo ver a Carlos Alberto Torres García. No sé si tal vez uno puede ver a la persona que hable. Sí, la opción ahí es quien va hablando, se le va habilitando. Entonces, Ok. alguien que quiera ahí intervenir mientras. Buenos días, doctor Ramón. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Quién habla? John Quintero Amaya. Sí, señor. Qué bueno. Bueno, me alegra mucho saludarlos a todos. Dime tú, John. Señor, le escucho. Creí que tú querías decirme alguna cosa, además del saludo. No. Carlitos nos dijo que si podíamos hacer una prueba para ver si le aparecía en pantalla quien habla, depende de la configuración que tenga. Bueno, perfecto. Bueno, ya tengo yo la posición. Yo creo que ya desde acá puedo hablarles y podemos arrancar entonces con estas reflexiones. Yo no sé si voy a preguntarle a Olguita después de la clase, si este formato a través de esta plataforma es la única que se puede usar o si podemos usar Zoom u otra. Lo que pasa es que Zoom tenemos un problema, profesor, y es que dura 40 minutos la sesión. Entonces, cada 40 minutos nos toca salir, volver a conectarnos. Eso es como molesto el tiempo. Y a través de esta, pues, el tiempo es corrido y estamos grabando la sesión. Y la han trabajado ya en otras clases con éxito. Todas estamos trabajando con esto.
Ah, bueno, perfecto, me parece magnífico. Bueno, no, pues arranquemos entonces con esta y por ahora Profe, pero ustedes todos, sí es importante, buenos días, profe, mucho gusto. Camilo Sí es Torres importante Bernal. sí señor, sí es importante que le pregunte a Olguita porque lo que tuvimos esta semana, una reunión, pues todos nos enviaron una invitación, porque la Sí. plataforma que se va a utilizar ahora es Meet, y a ustedes les deben dar unas instrucciones para el material, para la clase como tal, porque se va a hacer por esa plataforma. Entonces, para que le preguntes, porque eso sí lo dijeron esta semana, profe. Ah, ok, perfecto, perfecto. Y ustedes también están advertidos de que pueden entrar por Meet. Pues lo que pasa es que Sí, nosotros, como ya veníamos con esta, lo que hicimos fue cuadrar todas las clases de una sola para poder agilizar el tema. Ah, me parece excelente. Bueno, bueno, yo me acomodo a lo que resulte más fácil, ¿no? De todos modos, les agradezco mucho toda su bondad. Y ya ustedes, todos se conocen entre ustedes. sí, señor. Bueno, Sí, señor. perfecto. Vienen desde el semestre pasado en el grupo. Sí, Sí, señor. señor. Todos los que Ok. estamos presentes iniciamos semestre, iniciamos la carrera. Ah, muy bien, muy bien. Este semestre que están ustedes haciendo es el semestre segundo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. o sea que ya, ya dejaron de ser primíparos, ¿no? Muy bien, eso me parece un éxito, divinamente. ¿Y qué materias tuvieron de humanidades el semestre pasado? ¿De filosofía, de alguna cosa que más tuvieron? Antropología. Ah, qué bien, excelente. Bueno, magnífico. Bueno, muy bien. ¿Teoría del conocimiento han tenido? No, no, señor. No, ¿O señor. No, alguna, señor. o alguna introducción a la filosofía o lógica o algo así? No, señor. No, estamos Muy hasta, bien. Este vamos. semestre, ¿qué materias de esas tienen? De materias de humanidades. La anterior. Ética jurídica, profesor. Ética jurídica, ah, muy bien. Bueno, fantástico. ¿Y esta materia con quién la ven? Rafael Bulla. Con Rafael. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Pues Rafael Bulla es hermano mío. No podemos hablar mal de él aquí en esta clase. No, claro, no, todo lo contrario. Y al revés, ¿no? Y al revés. Bueno, magnífico. Excelente. Bueno, me encanta este ambiente de cordialidad que tiene este grupo, ¿no? Y a veces en otros grupos de otras universidades entro yo a la clase y trato de conversar así amenamente y todos ahí serios, ahí como si no estuvieran oyendo. Y bueno, pero este grupo me encanta por esa amabilidad. Muy bien, nos corresponde ver la materia de sociología. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué se tratará este tema? El comportamiento del hombre dentro de la sociedad. Ok, magnífico. Cuando tú dices el comportamiento del hombre dentro de la sociedad, uno podría pensar varias cosas, porque por ejemplo, la ética también estudia el comportamiento del hombre dentro de la sociedad. Y la psicología social también estudia el comportamiento del hombre dentro de la sociedad. Entonces, ¿en qué se diferenciaría esta materia de esas dos? En la relación, persona a persona. La relación que la persona tiene con su entorno, con los seres humanos. Ok, ok. Pero en todas esas materias que acabo de mencionar, en la ética, en la psicología social y en la sociología, también se estudian las relaciones de las personas con otras. Entonces, todavía habría que precisar un poquito más.
Hay una idea que les puedo dar. La ética se diferencia de todas las demás ciencias en que la ética también estudia la conducta humana, obvio dentro de la sociedad, pero cuando la ética estudia la conducta humana, la estudia desde un punto de vista muy particular. ¿Cuál es el punto de vista de la ética cuando estudia la conducta humana? No la estudia tal como es, tal como sucede, sino tal como debería ser, tal como debe ser. O sea, la ética estudia el deber ser de la conducta humana, mientras que la psicología social, por ejemplo, estudia la conducta humana tal como es, no tal como debe ser. Okay. Y la sociología, en este caso, que es el tema del que nos vamos a ocupar, tiene varios enfoques, porque uno puede estudiar, en este caso, la sociedad, no solamente la conducta del hombre dentro de la sociedad, sino estudiar la sociedad misma. Por eso, una pregunta muy importante aquí es, ¿qué es la sociedad? Ese es el punto central de esta materia. Estudiar qué es la sociedad. Obviamente, dentro de esa sociedad va a aparecer la conducta humana dentro de la sociedad. Y podemos estudiar a la sociedad en esta pregunta, ¿qué es? Desde varios puntos de vista. Un punto de vista es, ¿cómo es la sociedad? ¿Y cómo ha sido la sociedad? En ese caso, lo que estaríamos haciendo es describir el fenómeno social, describir lo que aparece, lo que parece que ocurre en la sociedad. En la sociedad hay muchas cosas de todo tipo. Describirlas es hacer uso de la ciencia social. O sea que esta materia de sociología puede tener un enfoque científico, simplemente describiendo lo que acontece en la sociedad. Uno puede describir cómo se arma una sociedad, cómo están armadas las sociedades. De hecho, en la realidad, todos los días podemos ver eso. Ese es un enfoque. El segundo enfoque de esta materia va más allá de lo científico y entra en el terreno de lo filosófico para preguntar qué es la sociedad desde el punto de vista esencial. O sea, ahí ya no se trata de describir las sociedades como existen ahora o como han existido a lo largo del tiempo, sino la sociedad en su consideración filosófica. ¿Cuáles son los constitutivos últimos de la sociedad? ¿Cuáles son las causas últimas de esa sociedad? Y cómo, de acuerdo con esas causas últimas de la sociedad, se debe organizar la sociedad. Entonces tenemos dos enfoques muy importantes, el científico y el filosófico. Ahora, dentro de ambos enfoques, pues habrá que estudiar también la conducta humana dentro de la sociedad. Y en ese caso, pues nuestro estudio tiene algunas relaciones con la psicología social, pero también tiene unas relaciones con la ética, con el deber ser de la sociedad. Muy bien. Un asunto muy importante cuando uno estudia las diversas sociedades a lo largo de la historia es que uno puede juzgar si esas sociedades tuvieron desarrollos correctos o tuvieron errores. Claro, uno puede ver, por ejemplo, las guerras. Las guerras son un fenómeno social que en parte se explica como la legítima defensa de la sociedad, pero también hay guerras que no son defensivas, sino ofensivas. Y por lo tanto, hay que ver en ese caso que esa manera como ha ocurrido en la historia el fenómeno de la guerra, pues no siempre ha sido correcto. Muchas veces ha sido un atropello
de una sociedad contra otra. Ese tipo de fenómeno, pues hay que estudiarlo a la luz de la naturaleza humana. Qué raro, ¿cuál es el fenómeno que aparece que los humanos tengan esa característica de hacerle guerra a otros? ¿De dónde surge ese fenómeno? ¿Por qué existe la guerra? Hay un fenómeno muy interesante a lo largo de todas las sociedades, ha habido históricamente. El deseo natural de todas las sociedades de alcanzar la paz. Ese es un ideal social. Es un ideal filosófico, porque en la realidad nosotros lo que hemos encontrado cuando estudia la historia es que ha habido periodos de paz y periodos de guerra. O sea que el fenómeno social, como decíamos, se puede estudiar describiendo lo que ha pasado, describiendo lo que sucede en la actualidad, para lo cual es necesario estudiar la historia y para lo cual es necesario estudiar la sociología comparada, porque no todas las sociedades son iguales. La sociedad colombiana, por ejemplo, es una sociedad en gestación. Ya es una sociedad bastante armada, bastante estructurada, todo eso está bien, es correcto, pero es una sociedad que lleva apenas como colombiana solo 200 añitos tratando de armarse como sociedad y todavía no lo ha logrado. Ya hay logros importantes, por supuesto, no se dice que no ha valido nada, no, pero es un proceso, y es un proceso lento que puede tomar varios siglos. Así que uno dice, la sociedad colombiana es una sociedad en formación que apenas está empezando. Otras sociedades a lo largo de la historia y en el mundo actual todavía persisten, pues llevan 1000 años tratando de organizarse. Otras llevan 2000 años. Hay sociedades que llevan 3000 años tratando de organizarse y por lo tanto ya tienen unas formas, unas estructuras mucho más desarrolladas, mucho más ya depuradas en muchos elementos, aunque todavía están en formación, porque uno no puede decir que ya la sociedad quedó definitivamente estructurada y que ya no tiene que cambiarle nada. Todas las sociedades están en desarrollo, pero hay unas que van más adelante, otras van un poquito más atrás. O sea que la ciencia de la sociedad permite describir los fenómenos sociales tal como suceden o como han sucedido. Y explicarlos, vamos a decir más que explicarlos, describirlos por sus causas más próximas. Pero el otro enfoque, este es el enfoque científico. El enfoque filosófico permite entender lo que es una sociedad. La diferencia entre la ciencia y la filosofía está en que la ciencia solamente describe los fenómenos, y en este caso describe el fenómeno social. En cambio, la filosofía se pregunta ¿qué es cualquier cosa? Fíjense que es una pregunta muy diferente. La ciencia solamente se pregunta acerca de cómo es un cierto fenómeno, incluido el fenómeno social. Por eso tenemos las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales, las ciencias humanas. Todas ellas se describen el fenómeno, tal como aparece, y lo describen por sus causas próximas, es decir, apelando a aquello más inmediato por lo cual se ve que sucede el fenómeno. Pero la mente humana no se contenta con ese tipo de descripción científica. La mente humana necesita ahondar más en el fenómeno y llegar a descubrir lo que la cosa es. Fíjense, la palabra es muy distinto de decir cómo es. La ciencia se ocupa de ver cómo sucede el fenómeno. La filosofía se ocupa de preguntar qué es ese fenómeno. En este caso,
La ciencia social solamente describe el modo como aparece la sociedad en este momento o en la historia. Pero el enfoque filosófico nos permite esclarecer qué es, en último término, la sociedad. ¿Cuál es la esencia de lo social? ¿Cuál es el origen de esa sociedad? ¿Cuáles son sus elementos materiales y formales? Y saber cuál es la finalidad de esa sociedad. Entonces, el estudio que nosotros vamos a hacer de la sociología se ampara en esos dos ejes, el eje científico y el eje filosófico. De tal manera que vamos a mirar cómo acaece el fenómeno social actualmente o ha sucedido en la historia, pero tratando de indagar cuál es la esencia de lo social. ¿En qué consiste realmente la sociedad? ¿Y cuáles son sus causas últimas? O sea, que este curso armoniza los dos enfoques, el enfoque científico y el enfoque filosófico. Sin ese diálogo entre ciencia social y filosofía social, no se puede comprender claramente qué es la sociedad. Este es el problema que tienen muchos autores. Hay autores que solamente estudian la sociedad tal como aparece, así con los fenómenos sociales que aparecen, que hay guerras, que hay paz, que hay robos, ¿no? Que hay crímenes, que hay injusticias, todo eso. Describe los aparatos sociales como están montados, los sistemas de poder, el manejo del poder, los órganos del poder público, ¿no? ¿Se acuerdan? El órgano legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Cómo ocurre eso en los diversos países? Eso está bien, eso es muy importante. Pero hay autores que solamente se quedan ahí y no penetran en la concepción filosófica de la sociedad. O sea que su enfoque se queda corto. Es válido, pero insuficiente, ¿no? Hay que empezar por él. La ciencia social es necesaria, pero no suficiente para explicar el fenómeno social. Hay otros autores que se quedan solo en la parte filosófica. Y hay algunos que entran en especulaciones y en abstracciones muy complejas de cosas que en la realidad no existen. Y entonces hay filósofos idealistas sobre la sociedad. Uno de esos filósofos idealistas es el idealista más grande que ha habido en todos los tiempos, que es más bien un filósofo reciente, de hace unos 200 años, que se llamaba Hegel. Y Hegel hace toda una serie de reflexiones puramente idealistas sobre la sociedad, pero no aterriza al fenómeno social tal como ocurre. O sea que desvincula la reflexión filosófica del análisis científico. Y ambos se necesitan mutuamente para poder tener una concepción clara sobre la sociedad. En este curso, nosotros vamos a armonizar esos dos elementos y por lo tanto haremos una clase que es científico-filosófica sobre la sociedad, donde podremos ver cuáles son los elementos esenciales. Eso es filosófico, pero también podremos ver en la hora de la realidad cómo han sido las sociedades y en qué medida las sociedades, como han ocurrido en la historia o como ocurren actualmente, reúnen los requisitos de una verdadera sociedad. La única manera de saberlo es apelando a la filosofía. Y la única manera de aterrizar la filosofía es apelando a la ciencia social, a la observación empírico-analítica. Entonces, ese es el método que vamos a seguir en este curso. Vamos a estudiar la sociedad desde un punto de vista científico-filosófico, ambas cosas.
Muy bien. Si lo vamos a hacer así, si la pregunta fundamental es ¿qué es la sociedad? Pues esta es una pregunta filosófica que si ustedes alguna vez estudiaron filosofía en el colegio o en la universidad o han leído algo de filosofía, el primer filósofo que hubo, que se llamó Tales de Mileto, fue el primero que se hizo esta pregunta filosófica. ¿Qué es algo? Cualquier cosa. ¿Qué es una puerta? ¿Qué es un computador? ¿Qué es una persona? ¿Qué es una vaca? ¿Qué es el mundo? Pero no solamente se hizo esta pregunta, sino otra. ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? ¿Qué es el ser humano y por qué? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el universo y por qué? Nosotros, en este caso, nos haremos ese mismo tipo de preguntas sobre la sociedad. ¿Qué es la sociedad y por qué? Cuando uno entra dentro de la reflexión de la segunda pregunta, ¿por qué es así? Puede darse cuenta de que a lo largo de los siglos, los filósofos han tratado de contestar a esa pregunta. ¿Por qué? Y él mismo, Tales de Mileto, también trató de dar una respuesta. Cuando Tales de Mileto se preguntaba acerca de qué son las cosas, él estaba pensando sobre todo en las cosas físicas, en las cosas de este mundo. Y por eso él se preguntaba de qué está hecho el universo y por qué. Y la respuesta que él daba era que todo estaba hecho de algún principio primero, algún principio fundamental, que él llamaba el arjé. Tal vez ustedes en filosofía estudiaron lo que era el arjé. Se puede decir también arqué, porque esa X grande del griego con la cual se escribe la palabra arjé es la letra chi, pero esa letra se puede pronunciar de 4 maneras. Se puede pronunciar en este caso como arqué, arxe como X, arché como la che castellana o arqué. Son 4 maneras. En castellano nosotros tenemos la X y la J que se intercambian. Por ejemplo, la palabra México. México se escribe México con X, pero se dice México. Y algunos en México, hay algunas regiones, no dicen México, sino México. México. Allí había los chicanos, los chichimecas, eran unos indios, unas tribus que vivían ahí a la llegada de los españoles. También utilizan la che, muchísimo, México. Fíjense que en el Chapulín Colorado, si ustedes se acuerdan, todos los nombres del Chapulín Colorado y de los personajes y de las situaciones empezaban por che. ¿Se acuerdan de eso? El Chapulín, el Chespirito, la Chimultrupia, ¿qué más había? La Chilindrina, el Chavo, Chapatín. el Chaparrín, ¿no? El Champirac. Exacto, entonces le daba la chiripiorca también. Todo ese tipo de palabras que empiezan por che son palabras más autóctonas de los nativos americanos. Por ejemplo, en México y también en Colombia, porque en Colombia la che también la usaban los indígenas muchísimo. Los chipchas, por ejemplo, la chicha. Fíjense, hay muchas palabras indígenas que empiezan por che. Chancla, chicha, chipcha, Chipchacum, que era uno de las divinidades de la mitología indígena, Chimichagua, ¿se acuerdan de Chimichagua? En fin, hay esta manera de hablar. Pero en griego
esa X grande se dice chi, ki, xi o ji. Nosotros en castellano a la X, como les decía hace un momento, muchas veces le damos el nombre o el sonido de J. Por ejemplo, México. Se escribe México y se dice México. Texas, el estado de Texas en los Estados Unidos, que era un estado de México, territorio mexicano, allá le dicen Texas. Y a los texanos no les dicen texanos, sino tejanos, porque usan la J. Entonces, Tales de Mileto, en la época de los griegos, pensó en el arjé, o arqué, o arché, o arxé. De esas 4 maneras se puede decir. Por ser para ustedes, dejémoslo en el arjé, para ponernos de acuerdo. El arjé era el principio de todas las cosas, aquello que explicaba las cosas, aquello que se constituía en el último elemento que formaba las cosas, la explicación de las cosas. Tales de Mileto pensaba que el arjé era el agua, todas las cosas estaban hechas de agua. Los alumnos de él pensaban que era el aire. Otros pensaron que era la tierra, porque todas las cosas prácticamente se descomponen y se vuelven tierra, incluido el ser humano. El ser humano se muere y el cadáver se descompone y se vuelve tierra. Pero otros pensaron que era el fuego, como Heráclito de Éfeso pensó era el fuego. Y así, teníamos el aire, el agua, la tierra, el fuego. A esos los llamaban los 4 elementos de los que estaban compuestas todas las cosas, según ellos. Hubo otro que fue Pitágoras, que concluyó que el arjé eran los números. Todo está hecho de números. Y hubo otro que se llamó Parménides, que concluyó que todo estaba hecho de ser. El ser es lo más común en todas partes, porque todas las cosas son. Ese fue un hallazgo muy importante de la inteligencia humana, descubrir el ser. Esa es profundamente la filosofía. Aristóteles tomó esos mismos principios y dijo, pues esos principios se pueden estructurar de tal manera que se convierten en las 4 explicaciones últimas de todas las cosas. El arjé se puede descomponer, o sea, la pregunta de por qué se puede descomponer en 4 preguntas. ¿De qué está hecho el asunto que estamos estudiando? ¿Cómo está hecho? ¿De dónde viene y para dónde va? 4 preguntas. A esas 4, Aristóteles las llamó las 4 causas últimas de la realidad, que son la causa material, responde a la pregunta ¿de qué está hecho? La causa formal, ¿cómo está hecho? La causa eficiente, ¿cuál es su origen? ¿De dónde salió? ¿Quién lo hizo? Y la causa final, que es la causa de la finalidad, o sea, ¿para qué está hecho? Los presocráticos, desde Tales de Mileto hasta los sofistas, siempre se ocuparon del universo. Pero Sócrates fue el primero que cayó en la cuenta de un asunto, que todos los filósofos se habían ocupado del mundo, de los astros, de las piedras, de los animales, de las plantas, pero ninguno se había ocupado del ser humano. Sócrates fue el primero que entendió que la filosofía también se tenía que ocupar del ser humano. Y por eso se dice que Sócrates hizo descender la filosofía del cielo a la tierra, porque ya la preocupación no era por los astros, sino por las personas, por el ser humano. O sea que a partir de ahí surgieron
las ciencias humanas y surgió la filosofía antropológica, es decir, centrada en el ser humano. Surgió la antropología filosófica. Y la sociología, de alguna manera, pues tiene su antiguo origen ahí, en Sócrates. La preocupación, fíjense, ahora era por lo humano. No solamente por el individuo humano, cada uno de nosotros, sino en comunidad. El ser humano tiene la característica muy curiosa de vivir en comunidad, de vivir con otros. No puede vivir aislado. Y fíjense que en esta pandemia, una de las cosas que más ha afectado a la gente es el aislamiento, porque uno necesita de los demás, no solo por razones psicológicas, sino también por razones, digamos, prácticas, económicas de supervivencia. Tal vez ustedes oyeron decir al principio de la pandemia, cuando se estaba planteando el problema de si hacer cuarentenas o no, mucha gente se planteaba este dilema. ¿Qué es preferible en este momento? ¿Salvar vidas o salvar la economía? Ese era el dilema que se planteaba. Que si uno buscaba salvar vidas, si un gobierno quería salvar vidas humanas, tenía que cerrar la economía para que la gente se quedara en su casa. Sí, pero tal vez no se mueran del virus porque están encerrados en su casa, pero se van a morir de hambre, porque la economía, la gente cree que la economía son unos señores que están en la bolsa de Nueva York y que son unos millonarios que juegan a la bolsa. No, la economía no es eso. Eso es un aspecto de la economía, pero muy secundario realmente. La economía, como su nombre lo indica, ¿de dónde viene la palabra economía? Viene del griego oikos nomos. Oikos nomos, eso es economía. Y oikos nomos significa, oikos quiere decir casa. Y organizar. Nomos quiere decir orden, regla, norma. O sea que la economía es el ordenamiento de la casa. No solo de la casa de cada uno de nosotros, sino de la casa común que es toda la sociedad. Entonces, la economía consiste precisamente en ver cómo nos organizamos para satisfacer las necesidades humanas. La primera de las cuales es la supervivencia. Comer, conseguir la comida. Y entonces la economía no es una cuestión especulativa por allá, que es para resolver el problema del dinero o de los ricos. La gente tiene una errónea concepción de la riqueza. O de los ricos, hablan de los ricos como si fueran unos tipos por allá que son los únicos que tienen acceso a la economía. No, todos estamos metidos en la economía, porque la economía es todo este conjunto de relaciones a través de las cuales producimos bienes y servicios. Entonces, cerrar la economía de un país es muy grave porque significa todo el mundo queda quieto, nadie trabaja, por consiguiente nadie gana dinero, pero tampoco nadie produce bienes de consumo. Imagínense si todos los trabajadores del campo paran. Entonces, ¿quién siembra? ¿Quién recoge las cosechas? ¿Quién lleva a las ciudades la comida? Nadie. Y en las ciudades, todo el mundo quieto, nadie trabaja, los almacenes cerrados, las tiendas cerradas, los supermercados cerrados. ¿Quién vende los bienes y servicios? ¿Quién vende los alimentos? Un supermercado como El Éxito necesita recibir la comida que viene del campo, los vegetales que trabajan los campesinos, los agricultores. Pero si ellos están quietos, ¿quién produce la comida en el campo? Pues nadie. Y entonces El Éxito, ¿dónde compra la comida? No la puede comprar. Y si El Éxito a su vez está cerrado, entonces la gente ¿dónde va a comprar la comida? Y si la gente no está trabajando,
entonces no está ganando dinero y entonces ¿con qué van a comprar la comida? ¿No? Se vuelve un círculo gravísimo, es toda una cadena donde la sociedad colapsa. La economía es justamente esa manera de producir bienes y servicios para beneficio, valga la redundancia, de los seres humanos. O sea que para la supervivencia es indispensable la economía, pero absolutamente necesaria. Eso no es, ¿qué es primero, la vida o la economía? No, es que ambas son mutuamente necesarias. Si uno no tiene vida, está muerto, entonces ya no produce nada, ni come. Pero si está vivo, tiene que producir para comer y sobrevivir. Es una cuestión interactiva, interdependiente. Y por eso la economía mundial está muy afectada con las cuarentenas en todo el mundo. Ahora, si uno dice que este es un dilema, propiamente no es dilema, es un falso dilema, porque en el dilema uno tiene dos soluciones opuestas. Y aquí es, o salva la vida si no se contagia el virus, o se muere de hambre. Bueno, no. O cierra la economía. No, es que si cierra la economía se muere de hambre. Entonces no se puede cerrar la economía. Pero también hay que mantener un cierto aislamiento. Bueno, entonces por eso algunos países han planteado una serie de cuarentenas parciales para que haya unos que estén produciendo mientras otros están guardados y luego los que estaban guardados salen a producir y los otros se esconden. Una cosa así, un poco más controlada, a ver si logramos superar esta crisis de la pandemia. Sin embargo, hay muchas teorías sobre epidemias, de los epidemiólogos. Muchas teorías según las cuales en las diversas pandemias que ha habido en la historia de la humanidad, no se ha necesitado hacer nada de todo esto. Claro, ha habido muchos muertos, pero finalmente la pandemia pasa. Piensen, por ejemplo, en esa epidemia terrible que dio en Roma en el año 160 después de Cristo. Morían miles de personas por día en todo el Imperio Romano, porque ellos no sabían, en esa época no se conocía la existencia de los microbios, no sabían que existían las bacterias, ni los virus. Ellos creían que quién sabe qué había en el aire, pensaban que el problema era un problema del aire, que cuando alguien respiraba cierto aire, se moría, pero no sabían por qué. Y esa pandemia duró más o menos 3 años. Y al principio fue terrible la mortandad. Miles y miles y miles de muertos, y mejor dicho, se estaba muriendo todo el mundo. Pero poco a poco se fue disminuyendo el número de muertos. Al año y medio seguían muriendo personas, pero ya menos. Y después menos, hasta que al fin y al cabo del tercer año se acabó la peste y ya desapareció. Y ya todo el mundo siguió viviendo tranquilamente y no volvió a ocurrir esa peste. Se acabó solita. Y bueno, hoy en día nosotros entendemos más o menos por qué. Pues porque al principio las bacterias infectaron a mucha gente, su sistema inmunológico no estaba preparado, entonces empezaron a morirse. Pero una vez que sobrevivían algunos, que no se morían, quedaban inmunizados. Su sistema inmune, su sistema de defensa, los podía proteger. Ya no se volvían a contagiar. Y entonces las bacterias nuevas que algunas personas llevaban ya no anidaban en las personas que estaban inmunizadas. O sea que el número de personas contagiables empezó a disminuir. Ya no se contagiaba todo el mundo porque los que ya habían tenido la enfermedad quedaban inmunizados. Y poco a poco el número de los inmunizados iba aumentando, hasta que finalmente esas bacterias ya no encontraban a quién infectar.
aunque hubiera personas que nunca se infectaron, pero ya era muy bajita la probabilidad de que alguien se encontrara, ¿no? Algún no infectado se encontrara con alguien que tuviera la bacteria. Ya era muy poco, hasta que se acabó. En todas las pestes que ha habido en la historia de la humanidad, en las pandemias, siempre ha pasado lo mismo. Sin vacunas y sin nada, porque en esa época no había. Y sin cuarentenas. Hacia mediados de la Edad Moderna, digamos hacia 1560 más o menos, hubo otra pandemia muy importante en Europa y ha habido varias a lo largo del tiempo. ¿Y les ha pasado eso? Sí han aplicado algunas medidas de aislamiento que también han ayudado. Eso da cierto resultado. Por lo menos la velocidad de la mortandad es más bajita y da tiempo de que la gente esté mejor preparada. Pero finalmente se acabaron esas pandemias sin hacer nada. Las vacunas fueron inventadas solamente en el siglo XIX, hace poquito, hace 150 años más o menos. Louis Pasteur inventó las vacunas, pero esas vacunas eran solamente para algunas cosas, como la viruela, pero no servían para otras cosas. Y a lo largo del tiempo de los últimos 100 años se han inventado vacunas para varias enfermedades, pero todavía hay enfermedades para las cuales no hay ninguna vacuna. Y sin embargo, esas enfermedades tienden a producir pandemias que se van disminuyendo y se acaban. El cólera, por ejemplo, en París, fue una enfermedad muy terrible hasta cuando se descubrió que era un bacilo y que la manera de controlar ese bacilo era haciendo aseo, tratando de no contaminar las aguas, tratando de que la alcantarilla pudiera al final, al llegar a los ríos, descontaminar el agua. Bueno, cosas de ese estilo ayudaron, pero se descubrió cuál era el agente patógeno. En este momento, pues esta es una de las tantas pandemias de la humanidad que le está pasando lo mismo. Pero lo importante de esto también es un fenómeno social, es un fenómeno colectivo. Las enfermedades que afectan a las sociedades, enfermedades orgánicas, pues biológicas, pues son un fenómeno social también y generan una serie de problemas muy graves en la sociedad. Se pueden estudiar científicamente, pero también filosóficamente. O sea que cuando Sócrates se puso a pensar en que la filosofía tenía que también estudiar al ser humano, estaba entendiendo que el ser humano no era solo un individuo, sino también una comunidad. Esa es la característica de la persona humana. Es individuo y comunidad, ambas cosas. Por eso el alumno predilecto de Sócrates, que fue Platón, ahondó en el tema de la sociedad. Y para eso escribió un libro muy importante que se llama La República. Tal vez han oído ustedes hablar de la República de Platón. Platón escribió en la forma de diálogos. Y el libro de la República, pues es un diálogo entre varias personas. Un diálogo sobre la sociedad, precisamente. Sobre qué es la sociedad, cómo se organiza, cómo debería ser la sociedad. Y un libro muy importante. Es un libro de filosofía política. La palabra, en este caso, política, viene del griego polis, que significa ciudad. Es decir, es el estudio de la ciudad. Lo que nosotros llamamos sociedad, los griegos lo llamaban ciudad. O sea que la sociedad y la ciudad son lo mismo, en ese concepto griego. Y Platón fue el que escribió ese libro famoso llamado La República. Pero después, Platón tuvo otro alumno muy famoso. Fíjense
Sócrates fue el maestro de Platón, pero Platón fue el maestro de Aristóteles. Y Aristóteles también estudió a la sociedad y escribió para eso un libro que se llama La Política de Aristóteles. Fíjense, todos estos autores estudiaban la cosa desde la filosofía, pero Aristóteles fue el primero al que se le ocurrió que las cosas había que estudiarlas filosóficamente, era verdad, pero que también había que estudiarlas científicamente, o sea, a partir de la observación. Y efectivamente, este enfoque fue muy exitoso, porque ayudó al desarrollo de las ciencias de la naturaleza, pero también ayudó al desarrollo de las ciencias sociales. El enfoque de Aristóteles no era solamente estudiar filosofía, sino observar la naturaleza, y en este caso, observar la sociedad, observar a la gente en grupo, a ver cómo se comporta, qué es lo que hace, y mirar cómo se organiza y cómo se gobierna. Todo ese tipo de cosas fueron estudiadas por Aristóteles. Y Aristóteles llamó la atención entonces sobre el hecho de que teníamos que no solamente especular sobre las causas últimas de la sociedad, sino observar la sociedad tal como es en la realidad. Y por eso, en esta clase que vamos a estudiar en este curso, en este semestre, esta clase de sociología, les decía, vamos a armonizar los dos enfoques, el enfoque filosófico y el enfoque científico. Con los años, después de Aristóteles, hubo otros autores que también estudiaron la sociedad. Y hubo desarrollos en diversas culturas, en diversas civilizaciones, que favorecieron el estudio de la sociedad. Uno de esos países en donde se produjo un desarrollo muy especial fue Roma. En el Imperio Romano, los romanos desarrollaron una cosa que ustedes están estudiando en esta universidad. ¿Qué es lo que ustedes estudian en esta universidad? Derecho. ¿En qué facultad están? En la Facultad de Derecho. Y una de las primeras sociedades que estudió el derecho, no que lo practicó, porque todas las sociedades han practicado formas del derecho, por supuesto, eso es inevitable, inherente a la sociedad. Pero la sociedad que estudió el derecho y reflexionó sobre él y escribió sobre él fue la sociedad romana. Y ellos desarrollaron ese producto cultural tan importante que se llama el derecho romano. Ustedes saben que el Imperio Romano pues predominó en todo el Mediterráneo, todos los países europeos del Mediterráneo. España, Francia, Italia, también Grecia, porque los romanos invadieron a Grecia, en la zona del Oriente Medio, donde está Israel. Acuérdense que cuando Jesús nació, los romanos tenían invadido a Israel, a Judea, y Poncio Pilatos pues fue el gobernador al que le tocó el momento de la muerte de Jesús. Y Egipto estaba gobernado también, dominado por los romanos. Y al frente pues de Italia, toda la costa norte de África perteneció al Imperio Romano. Y después, cuando se disolvió el Imperio Romano, hacia el siglo V, después de Cristo, sucedió que las invasiones bárbaras llegaron a Roma. Roma era todo eso, todos esos países. Pero es que ese imperio romano no cubría la totalidad de Europa. Entonces, la parte norte de Europa no pertenecía al imperio romano. Los romanos sí habían conquistado a Inglaterra, que se llamaba Britania, ¿no? Lo llamaban la Britania en latín, y en la zona de España la llamaban la Hispania, y así. Pero había algunos pueblos de esas zonas, de esas regiones, de esos territorios,
que no se habían incorporado al Imperio Romano y no hablaban latín. Y entonces los romanos a esos pueblos los llamaban los pueblos bárbaros. Los griegos también los llamaban bárbaros, porque la palabra bárbaro significa que hacen bar. ¿Y qué quiere decir bar? Que los romanos que hablaban latín no les entendían, porque hablaban otros idiomas diferentes del latín. Y por eso los llamaban así, los que balbucen, los que hacen bar, pero ellos no les entienden nada. Como si un colombiano oye hablar a unos gringos y les oye que hablan, pero no les entiende nada. Entonces, a esos pueblos los llamaron los pueblos bárbaros, o sea, los pueblos que no hablaban latín, que eran los alemanes, los nórdicos, también por supuesto un poco los ingleses, y otros pueblos alrededor del imperio. Los suevos tampoco hablaban latín, la zona de Rusia no hablaban latín, y abajo de la costa norte de África, pues tampoco. Etiopía y otros pueblos no hablaban latín. Los árabes, pues no hablaban latín. Todos esos que no hablaran latín eran considerados los bárbaros. Y cuando se acabó el Imperio Romano, sucedió que el imperio no pudo salvaguardar sus fronteras. ¿Cómo hacía el imperio para evitar que se le metieran todos esos pueblos y los invadieran? Pues tener un ejército muy poderoso, un ejército que era capaz de estar por todas las fronteras del Imperio Romano protegiéndolas. No se les ocurrió construir una muralla, que a lo mejor alguno hubiera podido pensar, construyamos una pared, aunque sí hubo algunas. En Inglaterra construyeron una muralla para separar la parte imperial romana de la parte que estaba por fuera. Y es una muralla de muchos kilómetros, algo asombroso. Todavía quedan esas ruinas. O sea que todo país pretende defender sus fronteras. Y los romanos lo hacían con el ejército. Pero una vez que se cayó el Imperio Romano, ya no hubo cómo defender las fronteras y se les entraron los bárbaros. A eso se llamó las invasiones bárbaras. Y pues ellos tenían otras culturas. Claro, esas culturas llegaron a Roma y aprendieron latín y aprendieron el derecho. Y entonces el derecho romano se transmitió a esas otras culturas. Con los años, Europa, pues toda fue civilizada con la herencia del derecho romano, por una parte, pero por también la herencia cristiana. Los cristianos habían llegado a Roma y los romanos, a lo largo de 300 años de evangelización, se habían convertido al cristianismo. Y luego los pueblos bárbaros que llegaron a Roma, pues también se cristianizaron, y por eso Europa, toda Europa, la Europa moderna, es una Europa de raíces cristianas, fundamentalmente. Claro, hubo otras herencias, por supuesto, incluida la herencia árabe, pero fundamentalmente Europa desarrolló un esquema romano y cristiano. Latino porque hablaban latín. El latín se llama latín porque era el idioma del Lacio, y el Lacio era la parte sur de Italia. Entonces, por eso todos nosotros somos latinos, porque hablamos latín. El castellano es una forma de latín modificada que es esta que estamos hablando. Pero también en España se desarrollaron otras variantes del latín, como el catalán, como el mallorquí, el valenciá, el gallego, el castellano, por supuesto.
Y más allá de los Pirineos, también en Francia, el latín evolucionó de otra forma, gracias a que los francos, que eran unos pueblos que no hablaban latín, aprendieron latín y lo aprendieron a su manera. Y ese latín elaborado allá en Francia es lo que se llama hoy en día el idioma francés. Y en Italia también evolucionó el latín que ellos tenían y se convirtió en lo que hoy llamamos el italiano. Y en Rumanía, fíjense qué interesante esta palabra Rumania. ¿Qué significa Rumania? Rumania en latín se dice Romanía. Y Romanía significa Romanía, o sea, Roma chiquita. Por decir así en castellano, como una romita. Era una región del otro lado del mar y a donde iban a pasar las vacaciones los romanos. Era como el balneario de la época, el Cancún de la época, el Santa Marta, el Cartagena de la época. Y era muy turístico en esos años, hace 2000 años. Entonces, como fue conquistado por los romanos, esa región fue conquistada por los romanos, y los romanos se establecieron y crearon ahí una provincia romana. A esa provincia la llamaron Romanía, o sea, Roma chiquita. ¿Y qué hablaban ahí? Pues latín. Pero los pueblos que vivían ahí antes de la llegada de los romanos hablaban otros idiomas y ellos aprendieron a hablar latín y quedó un latín modificado que se llama el idioma rumano hoy en día. Pero eso también es derivado del latín. Y a estas lenguas que se derivan del latín, o sea, las que se derivan del idioma de Roma, se les llama lenguas romances, porque vienen de Roma. Los idiomas romances son el castellano, el portugués, el italiano, el francés, el rumano y todos los dialectos que se desarrollaron alrededor de ellos. O sea que el derecho romano influyó en todas las civilizaciones de los países europeos. El latín también, el cristianismo también, y la filosofía griega también. El derecho romano lo tenemos todavía vivo, porque se ha modificado un poquito a lo largo de los siglos, pero básicamente surgió en Roma y sigue todavía permeando todas las sociedades actuales. Por ejemplo, cuando Napoleón se hizo emperador, entonces ya existía obviamente en toda Europa las herencias de ese derecho romano, que fue un derecho perfeccionado por el cristianismo, y entonces Napoleón también adoptó un código jurídico muy inspirado en el derecho romano, en la ley de las 12 tablas, que ustedes tal vez se acuerdan. Y el Código Civil francés se llamó el Código Napoleónico, que es de origen del derecho romano. Cuando estos países americanos se independizaron, en la medida en que se fueron independizando, fueron construyendo sus propios modelos políticos, sociales. Entonces también hicieron una organización jurídica, un sistema jurídico. Y ese sistema jurídico lo fundamentaron en los códigos napoleónicos. Tal vez ustedes se acuerdan de un autor muy importante chileno que se llamaba don Andrés Bello. Don Andrés Bello escribió el Código Civil chileno y ese código lo escribió copiado del Código Civil napoleónico, el cual a su vez está inspirado en el derecho romano. Y luego, cuando Colombia se independizó de España y construyeron aquí el propio Código Civil colombiano,
adoptaron el Código Civil chileno. Y el que lo hizo fue otra vez don Andrés Bello. O sea que el Código Civil colombiano es de inspiración del Código Civil chileno, el cual a su vez es inspiración del Código Civil napoleónico, el cual a su vez es código inspirado en el derecho romano. Por eso nuestro derecho en Colombia es derecho romano, perfeccionado, modificado, ajustado, pero finalmente en últimas tiene sus orígenes en el derecho romano. Y por eso en todas las facultades de derecho, en los primeros semestres tienen que estudiar derecho romano, pues porque ese es el origen de todo nuestro derecho. Pero no solamente del nuestro en Colombia. Si ustedes van a los Estados Unidos es un país que también tiene todo un aparato jurídico montado sobre los mismos principios. Porque al fin y al cabo, los Estados Unidos son un país europeo, en el sentido de que fue hecho por europeos con el modo cultural europeo, dentro del cual venía incorporado el derecho que a su vez se inspiraba en el derecho romano. O sea que finalmente todos los países del mundo han adoptado estas formas jurídicas. A las Naciones Unidas pertenecen casi todos los países del mundo, se rigen también por normativas inspiradas en el derecho romano. Y cristiano también, porque incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue elaborada por cristianos. Y entre otras, claro, Etienne Gilson y Jacques Maritain, católicos, tomistas, para más rabia, y por eso toda la Declaración de los Derechos Humanos es de origen cristiano. Eso mismo pasó en la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa, pues, fue una revolución laica, pero inspirada en los mismos principios del cristianismo. Recuerden cuáles son los principios de la Revolución Francesa: igualdad, fraternidad, libertad. Esos son los tres elementos básicos del Evangelio. Entonces, pues es una revolución inspirada en el cristianismo. El derecho moderno, pues tiene raíces romanas, como hemos dicho, pero también raíces cristianas. Y en las Naciones Unidas, ese es el derecho que funciona. La Declaración Universal de Derechos Humanos es de origen cristiano, aunque no haya sido declarada como cristiana, pero no importa. Sus principios son cristianos. Y es aceptada por todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas, aunque esos países sean musulmanes o sean budistas o shintoístas o lo que sea. Aceptan esa Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, que es de inspiración romana y cristiana. O sea que las sociedades del mundo en este momento son eminentemente, aunque no lo reconozcan así, son eminentemente de inspiración romana y cristiana. Y desde el punto de vista filosófico, pues la filosofía política, que se inició prácticamente con Platón y siguió con Aristóteles, continuó a través de otros autores durante la Edad Media. Muchos, pero podemos mencionar, aunque sea uno a mediados del siglo V, que fue San Agustín. También escribió sobre filosofía política. Hay una obra muy famosa de San Agustín que se llama La Ciudad de Dios, que es una obra de filosofía y teología política sobre la sociedad. Claro, es eminentemente de inspiración cristiana, pero también griega. Recoge todos los elementos antiguos y romana en el derecho. Y después de él siguen otros. A lo largo de la transición, los padres de la transición
como Boecio, como Casiodoro de Sevilla, escribieron obras políticas. Y después de ellos siguió toda la escolástica, a lo largo de la cual siguieron escribiendo los autores, filósofos, obras de carácter político. Y los juristas que eran eminentemente filósofos del derecho, no simplemente abogados, sino juristas, filósofos del derecho, escribieron sobre cuestiones de orden político, o sea, sobre cuestiones sociales. La palabra política ahí no se refiere a la politiquería de los partidos, no, sino a las doctrinas sobre la sociedad, a las maneras de comprender la sociedad. La filosofía política es el estudio filosófico de la sociedad y la ciencia política el estudio científico de la sociedad. Y como decíamos al inicio de esta conversación, en esta clase vamos a adoptar un diálogo armónico entre ciencia y filosofía para abordar el fenómeno de la sociedad. O sea, que haremos tanto ciencia política como filosofía política. O si ustedes prefieren utilizar en vez de la palabra política la palabra social, podemos hacer ciencia social y filosofía social. Después, ya en la escolástica, pues hay muchos autores, uno de ellos muy destacado, Santo Tomás, que escribió también sobre este tema específico, sobre las leyes, sobre el derecho, sobre la organización social, sobre todo esto. Y después aparecen los estados modernos, el primero de los cuales fue España, que fue el primer estado nacional. El Estado-nación, ese concepto surge por primera vez en la práctica con el Estado español, y ese modelo pues se adoptó en todos los demás países del mundo hasta nuestros días. Por eso la teoría del Estado es en el fondo la teoría política, o sea, la teoría social. La sociología que nosotros vamos a estudiar entonces, pues es la disciplina, el saber sobre la sociedad, saber en el cual vamos a adoptar la armonía entre el enfoque científico y el enfoque filosófico, dentro del cual enfoque filosófico está inevitablemente el enfoque ético de la sociedad. Aunque haya una materia específica de ética, y sobre todo de ética jurídica, que es una parte de la ética social, pues es necesario de manera inevitable en este diálogo abordar también la dimensión ética en el análisis de la sociedad. Ahora, el programa pues es muy sencillo, de acuerdo con todo lo que hemos dicho. La pregunta fundamental de este programa es ¿qué es la sociedad? Entonces vamos a entrar en ese análisis por sus causas últimas. Su causa material, ¿de qué está hecha la sociedad? Su causa formal, ¿cómo está constituida la sociedad? Su causa eficiente, ¿cuál es el origen de la sociedad? Y su causa final, ¿cuál es su razón de ser? ¿Para qué existe la sociedad en general? Y también examinaremos en el proceso de este desarrollo algunas doctrinas sobre la sociedad. Lo tenemos que hacer de la mano de la historia de la ciencia política y de la filosofía política. ¿Qué más conceptos se han pensado sobre la sociedad? Hay muchos. Y hay que mirar en un análisis juicioso cuáles de esos realmente consultan lo que la sociedad debe ser y cuáles se apartan de ello. Porque de esa manera podremos saber que hay sistemas políticos que son más aceptables que otros, desde un punto de vista ético
y filosófico. Realista, porque no vamos a caer en la filosofía idealista, que es un conjunto de elucubraciones intelectuales, pero sin arraigo en la realidad. No, vamos a hacer una sociología realista, de la mano de las ciencias y de la mano de la filosofía realista también, porque hay filosofías idealistas y hay ciencias ideologizadas y hay de todo. Entonces vamos a ir cuidadosamente separando uno de lo otro, viendo lo que tienen de común, rescatando lo que realmente es valioso para la comprensión de la sociedad y haciendo la crítica de los sistemas filosóficos y científicos sobre la sociedad. Es un curso lamentablemente corto, no tenemos sino 2 horitas a la semana, pero en este tiempo vamos a tener la oportunidad de llegar a algunas conclusiones pocas pero precisas, significativas y muy importantes para su estudio del derecho, que es lo que realmente importa en este caso. Fundamentar ese derecho de una manera filosófica, científica, sociológica, etc. Muy bien. Por hoy podemos dejar ahí. Yo creo que tengo sus correos. Me gustaría muchísimo que pudiéramos hacer, ya para terminar, lo siguiente: crear un grupo de WhatsApp. Si ustedes ya lo tienen, sería muy bueno que me incluyeran en él. Si no, un grupo que fuera específico para la clase de sociología. De manera que alguno de ustedes tenga la bondad de ayudarme a crear ese grupo con todos los participantes de este grupo, incluido yo. Y de esa manera nos comunicamos a través del WhatsApp para cualquier cosa. Y yo les envío el programa, la bibliografía, los criterios de evaluación y todo eso, que los discutiremos en la próxima clase. Pero sí me gustaría que cuanto antes nos pudiéramos poner en contacto y para poder acordar estas cositas. Creo que tengo sus teléfonos y sus direcciones electrónicas, entonces de esa manera nos conectamos por ahora para crear el grupo y para que todas las noticias las canalicemos a través de ahí. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa que podamos? Nosotros ya tenemos un grupo creado con docentes y estudiantes. Realmente se mueve para cosas muy puntuales. Sí. Entonces, yo creo que le mandamos el enlace para que más bien se vincule y es más fácil por ahí. La cosa es que en ese caso, cualquier noticia que yo suba, no solamente les llega a los que tienen, incluso los profesores que estén vinculados a ese grupo, les llega información que no es relevante para ellos. No, pero créame que no es mucho lo que se mueve ese grupo. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Pues entonces, tengan la bondad de enviarme el enlace y yo lo incluyo. Les voy a dar cómo hacemos. Me queda más fácil si alguno de ustedes me da su teléfono para que yo pueda anotar su teléfono, tener su WhatsApp, el del grupo, y yo me pueda conectar por ahí. Porque tengo un teléfono medio enredado para eso. Tengo el WhatsApp en un teléfono con un número que no colombiano y entonces eso es enredadísimo. Y mi teléfono de Bogotá no me está funcionando. Entonces dice aquí, Michelle es la administradora del grupo de estudiantes. Ah, bueno, perfecto. Entonces mira, Michelle, si tienes la bondad de darme tu teléfono. Perdónenme un minuto, anoto eso.
Aló. Aló. Aquí estamos. Ya le coloco ahí el número. Cualquiera de ustedes que me quiera dar su teléfono está bien. No sé si lo puede ver ahí. Es 322 322 673 673. 6110. Ella es Michelle Aguavara. Ah, ok.